Excelentísimo señor obispo, ilustrísimos señores párrocos, ilustrísimo cabildo catedral, ilustrísima corporación municipal, señor presidente, junta directiva y cofrades de la Cofradía del Santo Entierro, señor capitán y miembros de la Guardia Civil, representantes académicos y de las asociaciones, señoras y señores. Agradezco a la Junta Directiva de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo que me haya concedido el inmenso honor de ocupar este atril para pregonar la Semana Santa de El Burgo de Osma de 2017, aquí, en la Iglesia del Carmen, donde por vez primera tiene lugar este acto. Gratitud acompañada de reconocimiento a la labor de la cofradía, refundada el 21 de marzo de 1942 y erigida canónicamente el 29 de julio de ese mismo año por decreto del obispo Tomás Gutiérrez Díez, pero heredera de la cofradía de la Veracruz, que comenzó su andadura siendo obispo Raimundo de Salvetat en los albores del siglo XII y que fue confirmada por bula del Papa Inocencio II el 4 de mayo de 1131. Gracias, cofrades, por vuestro esfuerzo y buen hacer, que han sido decisivos para conseguir que desde 1998 nuestra Semana Santa ostente el sello de interés turístico regional. Es verdad que la Semana Santa de El Burgo de Osma tiene un indudable interés turístico, cultural, económico, hasta gastronómico, y es bueno que así sea, pero ni el turismo, o el descanso, o el ocio, o lo meramente cultural y económico constituyen la esencia de la Semana Santa. Esa no es la Semana Santa que cuando este sábado de pasión está decayendo, se me ha concedido la dicha de pregonar. Es por ello, por lo que en este trance de pregonero, ante tan numerosa y distinguida audiencia, espero que se cumpla en este servidor de ustedes lo de Isaías, que el Señor me conceda una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Y hago mía la invocación esperanzadora del salmista, que te agraden las palabras de mi boca y el meditar de mi corazón llegue a tu presencia, Señor, roca mía, Redentor mío. Confío en que esta esperanza pueda en parte justificar mi atrevimiento, rayano en la temeridad y lindante en la osadía, de haber aceptado la gentil invitación de la cofradía de pronunciar este pregón. Apelo a la benevolencia de todos ustedes para que puedan entender, no esperar, la misma profundidad en este pregón a la que alcanzaron los pregoneros que en estos años me han precedido en este empeño y desempeño, tanto en la catedral como en la ermita de San Antón, don Francisco Pérez González, don Vicente Jiménez Zamora, don Tomás Otero Lázaro, don David Gonzalo Millán, don Jesús La Peña Cervero, don Juan Carlos Atienza Bayano, don Gerardo Melgar Viciosa, don Gabriel Ángel Rodríguez Millán, don Jesús Florencio Hernández Peña, don Rubén Tejedor Montón, don Pedro Rodríguez, don José Sala Pérez, don Ángel Hernández Aillón y don Alberto de Miguel Machín. En la Semana Santa celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que padeció, que murió y que resucitó para la salvación del hombre. Esto celebramos en la Semana Santa. Celebramos, sí. Celebramos porque no es solo pasión,
por mucho sufrimiento y pasión que fuera. Celebramos porque no es solo muerte, por muerte cierta que fuera. Celebramos pasión y muerte porque hubo resurrección. La pasión es el camino de la resurrección, pues fuimos rescatados a precio de sangre, de manera que existe una unión ontológica entre la cruz y la resurrección. No es posible disociar cruz y resurrección, porque es en la cruz donde vence aquel que pende del madero, quien atrae hacia sí a todos. En la Semana Santa se hacen presentes realidades que no se quedan en el devenir de unos pocos días hace 2 milenios. El drama y la gloria que entonces se vivió están muy presentes en el mundo de hoy y en nuestra realidad individual, porque ahí estaban nuestros miedos en los huidizos discípulos, nuestras traiciones en la negación reiterada de San Pedro, nuestra inhibición y cinismo en la evasión de Pilato, nuestra cobardía en la visceralidad y en la complicidad del pueblo, nuestras burlas ante las desgracias ajenas, nuestra codicia, parecida a la de los soldados que se jugaron el único bien material que Jesús llevó consigo al Calvario y del que fue expoliado, nuestros injustos reproches en las palabras del mal ladrón, nuestras bajezas de dar vinagre a quien agua espera de nosotros. Y también estaba lo mejor de nosotros, esa bondad capaz de ser fiel a toda costa, como María y San Juan, o de arrepentirse en el último momento, como el buen ladrón, o de prestarse a cargar un rato la cruz, como el cirineo, aun a regañadientes. Pero sobre todo, más que aptitudes y conductas de personajes históricos ante realidades que pueden proyectarse a nuestras actitudes y conductas, en esos días, en esos 33 años de hace 2000, se realizó el plan de redención trazado desde antiguo que nos abrió el camino de la salvación, para que podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, la Semana Santa es mucho más que un reducto simbólico y nostálgico del pasado, una plástica tradición, una curiosidad folclórica, incluso un vestigio sin sentido que hay que ir eliminando, como pretende la cultura del materialismo, de la ética de la situación, del nihilismo, del sentimentalismo tóxico, de la dictadura del relativismo. En tiempos del apogeo de la posverdad, cuando la verdad es supeditada a una pretendida utilidad, cuando se acepta que nada hay verdadero, que el bien o el mal no son categorías universales, sino interpretaciones coyunturales, que no hay ley natural que la ley positiva deba respetar, no es de extrañar que los hombres se crean ensoberbecidos, pequeños dioses capaces de creer que pueden influir en los ciclos de la naturaleza, o que les es lícito decidir quién ha de vivir y quién no, o que se considere que ningún rasgo identificador de nuestra cultura pueda ser fundamento de nuestra propia existencia, que ninguna de nuestras tradiciones puedan ser tenidas como realidades vivas. Anunció Chesterton que vendrán días en los que se encenderán fuegos para testificar que 2 y 2 son 4,
se blandirán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. ¿Qué duda cabe de que vivimos tiempos recios? No sé si tan recios, o quizá más, como los que en pleno siglo XVI vivió Santa Teresa. Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo. No es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia. Desde luego, tiempos recios son aquellos en los que exponer la obviedad es considerado incitación al odio, en los que hechos objetivos quedan sometidos a la beligerancia de la opinión, en los que demostrar una verdad histórica con las más contundentes pruebas puede ser una ilegalidad, en los que defender el más básico de los derechos es atentar contra un derecho, en los que salvaguardar lo más loable de nuestra cultura y tradición es tenido por retrógrado y objeto de escarnio, mofa y befa. ¿Cómo no evocar, en el contexto de la parábola de la viña, los lamentos de Isaías? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Los hechos que celebramos estos sagrados días de la Semana Santa han determinado el devenir de la humanidad, que se ha forjado sobre esos acontecimientos, sobre ese fundamento. Partícipe agraciado de tal fundamento es el Burgo de Osma, de una manera, si cabe, especialmente acendrada por su condición de sede episcopal dentro de su humildad espacial y demográfica. Cuanto más reducido es el marco ambiental de una destacada cualidad que en él se inserta, más influye esa cualidad en su entorno. La villa del Burgo de Osma está configurada por esa impronta eclesiástica. El Burgo de Osma se siente honrado y orgulloso de su condición de sede episcopal y catedralicia, condición que ennoblece y que da relevancia y personalidad a esta población. Y en la Semana Santa se evidencia, como en pocas otras épocas del año, el timbre episcopal de nuestra villa. La catedral acoge las principales y más solemnes celebraciones de estos santos días, presididas por nuestro obispo: la misa del Domingo de Ramos, la misa in cena Domini, la celebración de la pasión y muerte del Señor, la vigilia pascual y la misa del Domingo de Pascua. La catedral es la iglesia madre de la diócesis, y como establece la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, el obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey. Por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio y ministros. La liturgia es el primer insustituible manantial para adquirir el verdadero espíritu cristiano, por lo que el Papa Pío X invitaba a una fructuosa participación en los ritos litúrgicos, teniendo presente que a través de la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención y que toda celebración litúrgica es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Por eso, como ha escrito el cardenal Robert Sarrat, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la liturgia es el lugar privilegiado y singular de la acción salvífica de Cristo en el mundo de hoy,
un ámbito de institución divina donde cumplimos el deber de adorar a Dios. La liturgia no es el resultado de la acción de una asamblea humana ordinaria. Es Dios, y no el hombre, el que está en el centro de la liturgia. En la liturgia no celebramos nuestra propia identidad o nuestras realizaciones, ni promovemos nuestra cultura o los valores humanos, por muy positivos que esos valores puedan ser. Por eso, la desacralización de la liturgia, haciéndola vulgar y banal, potenciando en la celebración lo lúdico, de modo que parezca no haber mucha diferencia entre lo sagrado y lo profano, lejos de conseguir el objetivo de acercar, de elevar el hombre a Dios, relega a Dios de la centralidad de vida y no consigue llenar los templos, sino más bien todo lo contrario. Vistoso ceremonial simbólico, visual y musical que se despliega en estos oficios litúrgicos es manifestación de lo que en cada uno de ellos celebramos entre los muros y pilares y bajo las bóvedas de la catedral, punto de destino de las 8 procesiones de nuestra Semana Santa, en las que se muestran de forma gráfica y elocuente los principales episodios de la Pasión por medio de los pasos, es decir, de los pasajes, de las escenas de la pasión y muerte de aquel qui passus est pro nobis. De ahí proviene el término paso, del passus, del padecimiento, del sufrimiento, porque estos pasos quedan desvirtuados si tan solo se contemplan como simple expresión de la creatividad formal o como un espectáculo de interés turístico. Quien encarga, crea y lleva un paso, lo hace por devoción y para mover a devoción. Los comitentes, los artistas y los cofrades ven en el paso un medio idóneo para transmitir y percibir el misterio de la redención. El efecto que las figuras causan en los fieles puede llegar a ser más profundo que todos los sermones, que todas las lecturas, que todas las meditaciones, que todos los pregones. Las imágenes son más asequibles para un pueblo fiel cuya piedad se aviva al contemplar las esculturas que reflejan dolor, padecimiento, angustia o resignación. Aquí, en la villa episcopal del Burgo de Osma, pasos y capuchones desfilan por nuestras calles y plazas, recortándose sobre soportales y fachadas, teniendo como incomparable encuadre visual fondos monumentales, al pie de torres y cúpulas que sirven de singular marco escénico en el discurrir de imágenes y cofrades, al impactante son de cornetas y tambores con maestría tañidos, o a los acordes de las marchas de nuestra excelente banda de música, o en silencio absoluto. Nuestras procesiones destacan por su recogimiento, intensidad, emotividad y fervor. Quienes vengan a la Semana Santa del Burgo, que no esperen contemplar alharaca ni bullicio dentro de los desfiles procesionales. Han de conformarse con la austera castellanía, que no esperen jolgorio ni desmesura, sino sobriedad y contención, que son reflejo de la hondonada de los sentimientos que emanan de lo profundo del corazón. Nuestras procesiones expresan el paso de Dios por nuestra vida, donde nuestros pasos se encuentran, donde nos saludamos, donde salimos a pasear, donde conversamos, a las puertas de nuestra casa,
de nuestro trabajo, de nuestro esparcimiento. Por allí es llevada una imagen, por las mismas calles y plazas que nosotros pisamos, con sus cuestas arriba y sus cuestas abajo. Imagen que es como una aldaba en la puerta de nuestro corazón. Como cada primavera, Burgo de Osma se engalana para vivir con Honduras su propia Semana Santa. Semana Santa piadosa, de recuerdos y añoranzas, de revivir sentimientos en la esquina de la plaza, en la altura de un balcón o detrás de una ventana. Semana Santa del Burgo, de viacrucis, de calma, de un sentir de procesiones, por las calles admiradlas, yaburgenses y oxomenses que enseñan su fe forjada de gozos y sufrimientos en la hondonada del alma, de suspiros de cofrades cuando los pasos levantan, de cornetas, de tambores, de clarinetes, de flautas, de trompetas, de platillos, del golpear con la vara de cada jefe de paso cuando los pasos se alzan, de niños y de mayores con túnicas y con palmas, con capuchones al cielo y fijando la mirada con sus ojos de cofrade visible tras dos ventanas rasgadas en el tejido con el que ocultan su cara. Semana Santa del Burgo, de torres y de espadañas, de gladiolos, de claveles, de soñar con la esperanza de la salve cada noche al terminar la jornada. Semana Santa del Burgo, forjada con las plegarias que en su bella catedral salen mucho más del alma. Semana Santa del Burgo que se vive, que se palpa, de silencios, de emociones, del volteo de campanas cuando el velo de pasión al son del Gloria se abaja en esa gloriosa noche de la vigilia de Pascua. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, Dominica in Ramis Palmarum. Jesús entra en Jerusalén a lomos de un asno cumpliendo la profecía de Zacarías. Mira a tu rey que viene a ti, es justo y victorioso, humilde y cabalgando en un asno. Él romperá el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Jesús entra en la ciudad santa a lomos de un burro, el animal de la gente sencilla, y que además no le pertenece, sino que pide prestado para la ocasión. No llega en una suntuosa carroza real, ni a caballo, como los grandes del mundo, sino en un asno prestado. Igual que en Belén nació en condiciones de extrema pobreza, cuando entra en Jerusalén reconocido como rey, lo hace teniendo a un pollino como cabalgadura. Es una exaltación de la pobreza, pero no de la pobreza exclusivamente material, porque como ya enseñara Benedicto XVI, uno puede ser materialmente pobre, pero tener el corazón lleno de afán de riqueza material y del poder que de ella deriva, viviendo en la envidia y en la codicia, con un corazón que pertenece a los ricos. Desea cambiar el reparto de los bienes, pero para llegar a estar él mismo en la situación de los ricos de antes. La pobreza, en el sentido que le da Jesús, el sentido de los profetas, es estar libres de la avidez de posesión y del afán de poder. Se trata de una realidad mayor que un simple reparto diferente de los bienes, que se limitaría al campo material y más bien endurecería los corazones. Ante todo, se trata de la purificación del corazón, gracias a la cual
se reconoce la posesión como responsabilidad, como tarea con respecto a los demás, poniéndose bajo la mirada de Dios. Jesús fue recibido en Jerusalén entre aclamaciones. Como entonces, como cada domingo de Ramos, delante y detrás de Jesús, su pueblo porta palmas y ramos de olivo. Con la palma en las manos, en los balcones, se proclama que Jesús es el Rey. Los niños hebreos, el único vestigio, junto al de los soldados romanos que hoy queda en nuestra Semana Santa, de las pródigas escenificaciones que hace años enriquecían las procesiones, encarnan el conmovedor pasaje de la antífona. Pueri Hebreorum, portante ramos olivarum, obviaverum domino, clamantes et dicentes. Hosanna in excelsis. Pueri Hebreorum, vestimenta prosternebant in via, et clamaban dicentes. Hosanna, filio David, benedictus qui venit, in nomine Domini. Filas de niños hebreos en el domingo de Ramos agitan palmas al viento en San Antón agrupados y exclaman todos contentos viendo a su Jesús amado: Hosanna, Hosanna en el cielo a quien como Rey ha entrado. Y sale la procesión en el domingo de Ramos con el paso de Jesús sobre un pollino montado. Hosanna, Hosanna en el cielo, el pueblo fiel va cantando. El rojo de la liturgia de obispo y presbiterado junta reinado y pasión en un mensaje cifrado. Y en la catedral, pasión en emotivo relato. Jesús, cronista y el pueblo en el corazón callado de burgenses y oxomenses en el domingo de Ramos. Pero el pueblo que le recibió con palmas, ramos de olivo y arrojando sus ropas por donde el Mesías pasaba, el mismo pueblo, a los pocos días, pedía su muerte, sin reconocer más rey que al César. Las mismas gargantas que proclamaban Hosanna, gritan después: crucifícalo. Antes de que entrase en Jerusalén, Juan el Bautista ya había dado a conocer a Jesús y lo señaló. Pero Juan, cuando le vio en el Jordán, no exclamó Hosanna, ni lo identificó como rey, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verdadero Cordero inocente, víctima de sacrificio, que se inmola para la salvación del mundo, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Yo era como un cordero inocente. Me dejé llevar para ser inmolado, como quien lo ignora. Todos mis enemigos conspiraron contra mí y planearon contra mí proyectos malvados. Pero ese cordero degollado recibirá el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Antes de que entrase en Jerusalén, otros querían haberle hecho rey, como los testigos de la milagrosa multiplicación de los panes y los peces. Pero Jesús se ocultó de ellos. No había llegado su hora. Pero ahora sí, porque sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El Jueves Santo, Jesús celebró la última cena con sus discípulos. En esa tarde instituyó el orden sacerdotal, el sacramento de la Eucaristía y nos dejó el mandato del amor. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
En el cenáculo, la tarde anterior a su pasión, Jesús oró por sus discípulos reunidos en torno a él, pero con la vista puesta en sus discípulos de todos los siglos, los que crean en mí por la palabra de ellos. El miércoles santo por la mañana, en la catedral, en la celebración de la misa crismal, con la asistencia de buena parte del clero diocesano en torno al obispo, en la que se bendicen los óleos de los enfermos y de los catecúmenos y se consagra el santo crisma, tienen especial sentido las palabras de Jesús en esa tarde del Jueves Santo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo, y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. En esa última cena Jesús instituye la Eucaristía. Por la transustanciación, lo que es pan se convierte en el cuerpo de Cristo, lo que es vino pasa a ser su sangre. Por eso cantamos en la solemne procesión por las naves de la catedral, antes de colocar el Santísimo en el monumento dispuesto en el baldaquino bajo la cúpula de la capilla de San Pedro de Osma, en lo alto de la monumental escalinata, el himno del Pange Lingua, escrito por Santo Tomás de Aquino en 1264, a petición del Papa Urbano IV, con motivo de la institución de la solemnidad del Corpus Christi. Canta, oh lengua, el misterio del glorioso cuerpo y de la sangre preciosa que el Rey de las Naciones derramó en rescate del mundo. Veneremos, pues, postrados, tan grande sacramento. El Jueves Santo no es sólo el día de la institución de la Eucaristía, Sacrum Convivium in quo Christus sumitur, cuyo esplendor irradia y ensombrece todo lo demás. También forma parte del Jueves Santo la noche oscura del Monte de los Olivos, la soledad y el abandono de Jesús que orando va al encuentro de la oscuridad de la muerte, la traición de Judas y el arresto de Jesús, la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín y la entrega a Pilato. Acabada la cena, Jesús se fue con sus discípulos como de costumbre al Monte de los Olivos, al otro lado del torrente Cedrón, donde estaba el huerto de Getsemaní. Jesús sale en la noche. La noche es símbolo de la incomprensión, del ofuscamiento de la verdad. Es el espacio en el que el mal, que debe esconderse ante la luz, puede prosperar. Jesús, que es la luz y la verdad y la bondad, entra en la noche. La noche, en definitiva, es símbolo de la muerte. Jesús entra en la noche para superarla e inaugurar el nuevo día de Dios en la historia de la humanidad. Jesús se apartó de los discípulos para orar puesto de rodillas. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le reconfortaba. Lleno de angustia, oraba más intensamente y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Como ser humano, Jesús se siente impulsado a rogar que se le libre del sufrimiento, pero acepta la voluntad de Dios. Así tiene sentido todo sufrimiento. Si Dios, siendo Dios, sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento físico y anímico, las pequeñas contrariedades de nuestra vida y las grandes desgracias que nos puedan acaecer, tienen sentido en este contexto del padecimiento del propio Dios. La frustración, el desánimo, la desgracia, la deslealtad,
la enfermedad, la tristeza, el dolor y la muerte son parte de nuestras vidas, una realidad que por mucho que se quiera evitar o esconder, se hace presente en este valle de lágrimas. Aceptar que la gloria de Dios, su voluntad, es siempre más importante que nuestros deseos y que nuestra voluntad es lo que da verdadero sentido a nuestra vida. Dios no nos libera del dolor, de la pena, ni del sufrimiento, pero sí del sinsentido del dolor, de la pena y del sufrimiento. Tras su oración en el huerto de Getsemaní, Jesús despertó a los discípulos que estaban durmiendo. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está aquí el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, encabezando un tropel de gente con linternas, antorchas, espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Y Jesús se lamenta por esta traición. Amicus meus osculi me tradidit signo. Mi amigo me traiciona con un beso por señal. Una vez preso, comenzó el proceso a Jesús. Ante Anás, ante el pontífice Caifás y ante el gobernador Pilato, que tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados se llevaron a Jesús al pretorio, le desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Ece homo, aquí lo tenéis. Ece homo. Este es el hombre que Pilato presentó al pueblo, momento que también evoca el Jesús de Medinaceli de esta misma iglesia del Carmen. Jesús de Medinaceli, que en el Carmen te venero, a tu paso me emociono viéndote como te veo. En cada Semana Santa, el miércoles ya vencido, pones nudo en mi garganta, porque a tu mirar sereno, a pesar de espinas tantas, no hay quien no pueda alabarte en cada Semana Santa. Luego le escupieron, le quitaron la caña y le golpearon con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. La cruz era un instrumento de una muerte infame y humillante. La muerte en cruz estaba reservada para los más viles criminales, malvados y malhechores. Pero en el momento en que Jesús cargó con la cruz para llevarla al Calvario, de ser signo infamante, pasó a ser el salvoconducto y símbolo de amor inconmensurable. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Camino del Calvario comenzó Jesús su Vía Crucis, como el que con fervor tiene lugar en la noche del Martes Santo, partiendo de nuestro querido seminario. Presto está a salir el Vía Crucis, que ante el seminario ha anochecido. Es Martes Santo y visten los balcones las estaciones de su recorrido. Al Ecceomo con mirada pía miran los burgenses conmovidos, y a la Virgen de la Soledad con dolor acompañan afligidos. Y en medio tú, Jesús crucificado, clavado en una cruz y escarnecido. En medio, como guía y referencia, entre corazones guarnecido. Jesús toma la cruz. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos apestado, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Ciertamente Él cargó con nuestras debilidades y con nuestros sufrimientos. Por sus heridas hemos sido sanados. Dulce madero, dulces clavos y dulce peso que has llevado. Jesús toma la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Él por delante, con la cruz y por la cruz a la luz. Porque no nos empuja al sufrimiento, sino que lo comparte con nosotros y quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Una sola gota de sangre hubiera sido suficiente para nuestra expiación, pero como apunta Santo Tomás de Aquino, secundum sufficientiam una minima passio Christi sufficit, sed secundum convenientiam sufficiens fuit quod pateretur omnia genera passionum, para que alcanzáramos esa vida en abundancia. Sin cruz no hay salvación. Gracias a la cruz que Cristo portó sobre sus hombros y a la que fue clavado, nuestras cruces tienen sentido. Sin cruz, sin muerte, no se abre la vida en Cristo, cierto, pero cierto también que la participación en la cruz nos abre la vida en Él. Imposible que la vida se nos dé sin la cruz, pero imposible que habiendo aprovechado la cruz, no se nos dé la vida. Jesús toma la cruz camino del Calvario y cae y se levanta, y le vemos caído fijando su dulce mirada en nosotros, en la imagen del paso que se venera en esta iglesia del Carmen y que sale en la noche del miércoles santo. Sonar cerca de la iglesia se oye el rumor del lucero a las faldas del castillo. En Santa Cristina, vedlos, están las figuras quietas de los pasos, en silencio. Noche del miércoles santo, envuelta en luz de misterio, de procesión del perdón que de Osma sigue saliendo, con ese beso de Judas, ejemplo de tantos besos, y con la flagelación, qué duros tales flagelos. Nuestro Cristo de la luz se recorta ya a lo lejos con el fondo de muralla al lado del puente viejo y la torre de vigía, esperando al mismo tiempo al coronado de espinas
con todo el cuerpo sangriento. Cruzan el río, despacio, yendo todos al encuentro de los 2 pasos del Carmen, nuestro querido convento. Jesús de Medinaceli, con ese rostro sereno a pesar de sus espinas, y Jesús con el madero caído. Mirad atentos, que los 6 pasos están cruzando los pétreos suelos ante nuestra catedral. Oled el olor a incienso antes de cantar la salve, oíd el fervor del pueblo. Y Jesús vuelve a caer, y en una de esas caídas deja impreso su rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En el paño de la Verónica, una de aquellas hijas de Jerusalén a las que exhorta de forma estremecedora. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caed sobre nosotros, y a los cerros: sepultadnos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Cuando llegaron al Gólgota, lo crucificaron. La cruz. Jesús clavado en la cruz. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra. Tenebre facte sunt. Con qué profundidad el músico español del Renacimiento Tomás Luis de Victoria logró transmitir en su Officium et Domadae Sanctae los textos sagrados de estos días. El velo del templo se rasgó en 2, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Velum templis cisum est, et omnis terra tremuit. Petres cis sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormieran, surrexerum. Et inclinato capite misit spiritum. Y ahí está el Cristo crucificado que acaba de morir. Ese Cristo que a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Ese Cristo, del que muchos se espantaron porque triturado por el sufrimiento, desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano, evitado de los hombres, como un varón de dolores ante el cual se ocultan los rostros, despreciado, humillado, desestimado, maltratado, que no abría la boca, como cordero llevado al matadero, al que dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Es ese Dios hecho hombre que pasa por el trance que relatan los salmos. Soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Mis amigos y compañeros se alejan de mí, me tienden lazos los que atentan contra mí,
Los que desean mi daño me amenazan de muerte. Todo el día murmuran traiciones, pero yo, como un sordo, no oigo, como un mudo, no abro la boca. Soy como uno que no oye y no puede replicar. Mis enemigos son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. ¿Cómo no entender los improperios? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amargo te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos. Tú me entregaste para que me azotaran. Yo te saqué de Egipto, sumergiendo al faraón en el mar rojo. Tú me entregaste a los sumos sacerdotes. Yo abrí el mar delante de ti. Tú con la lanza abriste mi costado. Yo te guiaba con una columna de nubes. Tú me guiaste al pretorio de Pilato. Yo te sustenté con maná en el desierto. Tú me abofeteaste y me azotaste. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña. Tú me diste a beber hiel y vinagre. Yo por ti herí a los reyes cananeos. Tú me heriste la cabeza con la caña. Yo te di un cetro real. Tú me pusiste una corona de espinas. Yo te levanté con gran poder. Tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Popule meus, qui fecitivi, autinquo contristabite, respóndeme. ¿Cómo no preguntarse con el salmista? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Qué menos que adorar? Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, quia per santam crucem tuam redemisti mundum. Crucem tuam adoramus Domine, et santam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus enim proter lignum venit gaudium in universo mundo. Crux fidelis, inter omnes arboruna nobilis, nulla silva talem profert fronde, flore, germine. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Adoramos la cruz, no por ser instrumento de tortura y de muerte, no por ensalzar el dolor ni por aborrecer la vida. Adoramos la cruz porque en ella Cristo quiso morir por nosotros, porque es símbolo no de imposición, sino de amor y de vida, de la victoria del bien frente al mal y sobre el mal, de la victoria de la verdad frente a la mentira y sobre la mentira, de la victoria de la libertad frente a la esclavitud y sobre la esclavitud, de la victoria de la vida frente a la muerte y sobre la muerte. Jesús expira. Todo estaba cumplido. El Viernes Santo ha cumplido su afán. Viernes Santo,
Ya es de noche. Está la plaza repleta para acompañar a Cristo en su pasión, a su vera. Ya sale la procesión. Ya todos están alerta, pues van saliendo los pasos como cada primavera, como cada Viernes Santo en esta bendita tierra. Silencio, silencio os pido, no molestéis al que reza, que nadie estorbe el momento de quien a Dios tiene cerca. Silencio, que es Viernes Santo. Nuestra catedral contempla la nutrida procesión con la cruz de presidencia, con ese Cristo clavado al que hace una reverencia la torre desde lo alto, queriendo tenerle cerca, queriendo que fueran ojos lo que tan solo son piedras, queriendo oír a la banda cómo suena el Mater Mea, implorando que sus bronces, al menos cuando ella suena, más que sonoras campanas, sensibles oídos fueran. Había en el Calvario muchas mujeres que miraban desde lejos. Unas habían seguido a Jesús desde Galilea, otras habían llegado a Jerusalén con él. Entre estas mujeres estaban, además de su madre, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó José de Arimatea, noble senador, miembro del consejo, hombre recto y justo, que esperaba el reino de Dios, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás y que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos. Pero se armó de valor y se presentó ante Pilato para pedirle que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó y José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en una sábana. Llegó también Nicodemo. Las mujeres contemplaron el descendimiento y el lugar en el que sepultaron a Jesús. Crucifixus etiam pro nobis, passus et sepultus est. Pero antes de sepultarlo, la piedad popular nos muestra a la piedad. Nada más desclavarlo y descenderlo de la cruz, es devuelto el cuerpo sin vida del Hijo a las manos de la Madre. Los evangelios no hablan de este episodio. Nos dicen que María estabat, es decir, permanecía de pie junto a la cruz. Tampoco hablan de lo que María experimentó en aquel instante. Es como si los evangelistas, con su silencio, quisieran respetar el dolor, sus sentimientos y sus recuerdos, o sencillamente, como si no fueran, o al menos no se sintieran, capaces de expresarlos. Pero nosotros sí vemos y sentimos en los dos pasos de la piedad el lunes santo su dolor, sus sentimientos y sus recuerdos. Noche de un lunes santo. El redoble de tambor anuncia con su desgarro que la procesión del día a las 9 ha comenzado. San José llevan por nombre los dos lugares cercanos, sitos en la calle a costa de donde salen los pasos. Y la piedad en el centro de las miradas, del canto, de las plegarias al cielo, del contener de los llantos. La piedad, la quinta angustia, con el Hijo muerto en brazos, que ni los evangelistas se atrevieron a contarlo. Despacio la piedad baja entre un sentir allanado por el sufrir que la madre ha sentido en su regazo, y en la catedral la salve sonando a fiel desagravio. ¿Qué menos que los ojos se nublen? Caligaverum oculi mei affletu meo, quia elongatus es a me, qui consolabatur me. O vos omnes,
qui transitis per viam, attendite videte si es dolor similis, sicut dolor meus. Y la salve, esa sentida salve que pone fin dentro de la catedral a las procesiones del lunes, del martes y del miércoles santo, que rellena las altas bóvedas de crucería como queriéndose escapar entre la argamasa de los sillares o atisbando un resquicio entre la policromía de los vitrales como para llegar al cielo, cielo al que llega en la plaza de la catedral al final de la procesión del Viernes Santo, con los pasos quietos, tan quietos como inquieta el alma al ver a una madre que llora lágrimas de amargura, una madre dolorosa con el corazón traspasado de dolor al ver a su hijo sufriente, agonizante y muerto, una madre que con su soledad nos dice que no estamos solos, dolorosa de nuestros dolores, soledad de nuestras soledades. Una madre regalo de Dios mostrándonos que aunque parezca todo perdido, tenemos motivo para la esperanza, porque la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Autorizado por Pilato, José de Arimatea se hizo cargo del cuerpo muerto de Jesús. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro excavado en una roca. Era un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Lo colocó en el sepulcro y rodó una piedra a su entrada. Doloroso es el entierro de aquel hombre lacerado que cargó con nuestras culpas y murió como un malvado, siendo tan justo y sin tacha, siendo Dios mismo encarnado. Se oye clamor de campanas, se oye clamor de peñascos, que hablaron hasta las piedras por tan luctuoso caso. Colocado en el sepulcro está Jesús entre llantos, que tornarán aleluyas después de resucitado. Y la soledad vuelve, y recorre junto a la cruz desnuda el paseo de la muralla en la noche del Sábado Santo a la espera de la resurrección. Sola, con sola la cruz, los ojos en ella puestos, se vislumbran junto al río a hombros de cofrades prestos. Virgen de la soledad, de luto con manto negro. La muralla iluminada parece tener un gesto de dolor en sus almenas, acompañando al cortejo que se estrecha en esa calle con soportales de enebro. Sola, con sola la cruz en la soledad de espera, noche de Sábado Santo, esperando a que amanezca. Al alborear de la Pascua, las mujeres que buscaban el cuerpo de Jesús en el sepulcro oyeron del mensajero de Dios, vestido de blanco, decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en poder de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Et resurresic tertia die secundum scripturas. Resurresit sicut dicit. Cuando Jesús habló por primera vez a sus discípulos sobre la resurrección, se preguntaban qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Eso de resucitar queda tan fuera de nuestro horizonte, tan extraño a todas nuestras experiencias empíricas, que como los discípulos mientras bajaban del monte de la Transfiguración, continuamos preguntándonos ¿qué es eso de resucitar? Una idea puede explicar todo el misterio salvífico y redentor, la que el arcángel Gabriel transmitió a María en el momento de la Anunciación. Para Dios nada hay imposible.
Solo la existencia de Dios puede explicar la resurrección. Sin Dios, la resurrección no sería posible. Es lógico que quienes no aceptan la realidad de Dios consideren su resurrección un mito, una fantasía humana para aliviar y propiciar consuelo ante las durezas y adversidades de la vida y de la propia muerte. Consideran la resurrección un mito, porque mito sería Dios mismo. Pero si se acepta la realidad de Dios, se puede también aceptar que para Él nada hay imposible. Viviréis porque yo sigo viviendo, nos dice Jesús. Si hemos sido injertados en Cristo, por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de todos los que han muerto, enseñó San Pablo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida, se proclama en el prefacio de la Pascua. La resurrección llegó después de una vida entregada, de una dolorosa pasión, de un terrible calvario, de una muerte cruel en el cadalso de la cruz y de 3 días en la oscuridad del sepulcro. Después de todo ello, la gloria, pero después de todo. Esa gloria que Jesús anticipó a sus más cercanos en la transfiguración, mostrándoles en el Monte Santo, después de anunciar su muerte, el esplendor de su gloria, para testimoniar que la pasión es el camino de la resurrección. La resurrección de Jesús es la piedra angular, el fundamento, la clave del cristianismo. Sin la resurrección, la Iglesia de Jesús sería una organización más, un grupo organizado, con unos principios ideológicos determinados equiparables a cualquier agrupación humana que busca la aplicación de unos valores en la sociedad para intentar hacerla mejor. Sin la resurrección, estarían justificadas las interpretaciones de la figura y del mensaje de Jesús con postulados meramente sociológicos y concepciones subjetivistas y relativistas. La justificación de la acción eclesial no está fundamentada en un mensaje puramente filantrópico, sino en las verdades del credo, en Dios Padre, en Jesucristo su unigénito, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que al 3er día resucitó, según la fe recibida de la predicación apostólica y del magisterio de la Iglesia. Por eso, non prevalebunt, a pesar de la condición humana, de la fragilidad, del barro de quienes la componemos. Poner en duda la divinidad de Cristo por influjo de cierto racionalismo gnóstico, desviándose de la tradición apostólica, es negar su misión salvífica y redentora. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles a la mente y a la condición humana, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, muestra la prueba definitiva de su divinidad. Cristo nos da la oportunidad de salvarnos y vivir siempre felices en compañía de Dios. El hombre libremente elige el camino. San Agustín ya advirtió que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y como se dice en el libro del Eclesiástico, delante del hombre están muerte y vida, le darán lo que él escoja. En ese ejercicio de libertad, ojalá podamos ver nuestros nombres escritos en el libro de la vida que nos revela el Apocalipsis.
Pascua es el paso de la muerte a la vida. La vigilia pascual en la noche del Sábado Santo es la celebración más importante de la resurrección. Con el fuego pascual, con el que se enciende el cirio, luz de Cristo, con la proclamación de la gloria de su resurrección en el Exsultet, pregón pascual, con las lecturas que muestran el proceso de la creación del mundo, del hombre, del pueblo elegido, con un evocador simbolismo de la luz y del agua. La luz es verdad, sabiduría, gracia, vida, frente a la oscuridad que es mentira, ignorancia, pecado, muerte. Cristo es la luz del mundo, ejemplificada en el cirio pascual que se sumerge en el agua vivificadora y purificadora. La luz del cirio pascual, que en la procesión a través de la catedral envuelta en la oscuridad de la noche se propaga en una multitud de luces, nos habla de Cristo como verdadero lucero matutino, que no conoce ocaso. Nos habla del resucitado, en el que la luz ha vencido a las tinieblas. El velo de pasión de nuestra catedral en la vigilia pascual no se desgarra en dos, de arriba a abajo, como el velo del templo de Jerusalén en el primer Viernes Santo, sino que baja cadencioso a los sones del Gloria in excelsis Deo y del jubiloso volteo de campanas, a plena luz, dejando de nuevo al descubierto el renacentista retablo mayor que había estado oculto durante el Triduo Sacro hasta esa noche. La victoria de la cruz salvadora es que el bien ha vencido al mal, la vida a la muerte. Por eso hay que estar exultantes. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo. Y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Y tras esa noche de gracia, en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de la oscuridad del pecado, restituidos a la gracia y agregados a los santos, en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso. Noche santa, clara como el día, que lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Noche dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino, la mañana. Y en la mañana de Pascua, el encuentro en la Plaza Mayor entre Jesús y María, entre el Hijo y la Madre que torna su manto negro de luto por el blanco de alegría. El luto no prevalece, porque no prevaleció la muerte, sino la vida. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría
2000 años después, ninguno de nosotros ha sido testigo directo, ha visto con sus ojos los hechos que celebramos en Semana Santa. No podemos decir, como San Juan, que el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad. No podemos decir, como San Pedro, que nosotros somos testigos de todo. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver. No podemos decir que hayamos visto el sepulcro vacío, con las vendas por el suelo y el sudario enrollado, como el propio San Pedro y el otro discípulo que corría más que él y que vio y por eso creyó. Pero sí podemos tener fe por la gracia de Dios y por los testimonios de aquellos a quienes Jesús se encargó predicar al pueblo, que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados, la vida eterna. Testimonios que se nos transmiten para que también vosotros creáis. Testimonios que si no se produjeran, si ellos callasen, gritarían las piedras. No faltan piedras en el Burgo que hablan de cómo ha llegado aquí la cruz y la luz de Cristo, de cómo ha echado sus raíces en esta capital diocesana. Ojalá, como pidió Juan Pablo II, que las piedras no hagan ruborizarse a los hombres, que nuestros corazones y nuestras conciencias griten más fuerte que ellas. Nosotros no somos testigos directos, pero somos dichosos de no haberlo sido. Así se lo hizo ver a Santo Tomás el propio Jesús. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Desde esta dicha de los que creen sin haber visto, invito a todos a vivir con intensidad la Semana Santa del Burgo de Osma, a llenar la catedral y los diversos templos participando en las celebraciones litúrgicas, a disfrutar de los conciertos de la coral Federico Olmeda seguidamente y de la banda de música en el concierto del Jueves Santo y en las procesiones, a salir a las calles con todos los sentidos prestos para ver pasar cruces, estandartes, cirios, capuchones, pasos, para escuchar los sones de la música, para oler el incienso, la cera ardiente y las flores primaverales que adornan los pasos, los altares y los monumentos, para gustar el anticipado deleite esperanzador de la gloria prometida, para tocar el manto de la Virgen y besar la cruz, para sentir la emoción de estos sagrados días, reconociendo el mérito de quienes hacen posible que podamos vivir, como deseo para todos, una feliz Semana Santa y una feliz Pascua.